Buenas tardes, noches, amables televidentes de Al Punto en la Tarde. Feliz de reencontrarme con usted y hoy mucho más todavía, de compartir un diálogo interesantísimo que de seguro va a ser aquí, con un gran amigo, Ivanhoe N.G. Cortilla. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar qué ha pasado en este año con la economía dominicana, el renacer de la economía y qué se proyecta para el próximo año 2022 en materia económica. Ivanhoe, bienvenido al Punto en la Tarde. Caramba, cuánto placer me da estar por vez primera en tu programa, Al Punto en la Tarde. Y además, al escucharte a ti antes de iniciar el programa con tu dilatada carrera de comunicador, tu gran experiencia, qué bueno que me das esta oportunidad de compartir entonces con tus amigos que te siguen, ¿no? Tanto por la televisión, Metrovisión, como por las redes, de manera que para mí es un verdadero honor estar aquí. El honor es mío tenerte a ti aquí con nosotros, porque de seguro que nos dará muchas informaciones, orientaciones de qué ha pasado, qué está pasando en el país en materia económica. A propósito de esto, este año 2021 es el año en el cual se rompe, si se quiere, la recesión económica que impuso el COVID-19. Hemos tenido la apertura del turismo, hemos tenido la apertura en sentido general del comercio. Entonces, queríamos ver cómo tú ves el año que casi concluye 2021 en materia económica. ¿Ha sido bueno, regular o malo? Mira, el año 2021 diría yo que está caracterizado por algunas expresiones que yo creo que vale decirla acá. En primer lugar, el 2021 está caracterizado por ser un año de falsos positivos. También el 2021 es un año con luces y sombras. El 2021 es un año con aciertos y desaciertos. Y si uno lo pone en una balanza, pues obviamente uno puede llegar a la conclusión de que hay áreas en las que el gobierno ha avanzado y hay que reconocerlo, como por ejemplo el hecho de que en el país la tasa de positividad del COVID-19 haya descendido a los niveles que se encuentra hoy día, que está por debajo o rondando el 5%. Y eso es un muy buen indicador, incluso conforme lo establece la Organización Mundial de la Salud, que dice que para que una pandemia esté controlada o un virus esté controlado en un territorio, la tasa de positividad no puede superar el 5%. Y yo creo que eso es gracias a una labor, diría yo que multifacética, de apoyar al plan de vacunación que se comenzó a implementar durante este año 2021, en el que naturalmente el gobierno tuvo la iniciativa y toda la sociedad y los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la población en general le ha dado un apoyo extraordinario. Y yo creo que ahí radica un gran acierto del gobierno, de tener un plan de vacunación con muchas luces y con pocas sombras. En economía no resulta así. En economía tiene luces, pero tiene muchas sombras. Y te voy a mencionar, para empezar, en la parte económica. Pero yo quería primero que me aclarara esto de falso positivo. ¿Cómo no? Exacto. ¿Cómo no? Fíjate, en octubre del 2020, el presidente de la República, a través de un pronunciamiento de carácter oficial, dijo que la prioridad del gobierno para el año 2021 iba a ser el tema del pacto fiscal, de la reforma fiscal, que era un imperativo del gobierno, que era una necesidad si se quería emprender una serie de acciones desde el sector público. Y bueno, desde entonces, que inmediatamente iba a comenzar a convocar a las distintas fuerzas de la sociedad para que le dieran respaldo al tema de la reforma o el pacto fiscal. Bueno, mucha gente lo entendió positivo el anuncio, y luego los funcionarios empezaron a indicar que la reforma fiscal era necesaria por las siguientes razones. En primer lugar, porque el gobierno necesitaba mejorar la calidad del gasto público.
En segundo lugar, porque el gobierno necesitaba nuevos recursos y más recursos para emprender proyectos que estaban en su programa de gobierno. Y en tercer lugar, porque había que mejorar la exposición a riesgo que tenía el país de entrar en una situación de insostenibilidad de la deuda, del pago de la deuda. Yeah. Y eso podría repercutir en el tema de la calificación riesgo país. Esos fueron los argumentos que se presentaron para justificar la reforma fiscal. La sociedad comenzó a reaccionar porque lo primero que se anunció fue la parte de los nuevos impuestos. Yeah. Y en una situación todavía en donde la gente cargaba con mucha pesadez por el tema del COVID del año 2020 y con todos los impactos negativos en términos económicos, en términos sociales y en términos de salud de la población en general, la gente no compró mucho el tema de colocarle nuevos impuestos a sus bolsillos, a sus ingresos. Y bueno, entonces la gente empezó a cuestionar eso. ¿Por qué lo del falso positivo? Bueno, porque yo creo que en el espectro nacional todo el mundo entendía que era positivo, que era necesario una reforma fiscal y por lo tanto positiva hacerla. Ahora, ¿por qué era falso? Bueno, o por qué es falso y ahora a final del 2021 se demuestra que es falso, porque el gobierno dominicano no pudo realizar la reforma por la oposición que presentó la población ante nuevos impuestos y los ingresos mejoraron en forma tan importante en el año 2021 que hicieron dos reformas presupuestaria, ¿no? No presupuesto complementario. Exactamente, a mediados de año y ahora a final de año 2021. Sí. ¿Por qué razón hicieron esos presupuestos complementarios o reformas presupuestarias? Bueno, porque los ingresos aumentaron casi en 65 mil millones de pesos sobre el estimado original. Entonces, primer elemento que es un falso positivo, ¿no? Porque habían dicho que necesitaban ingresos y sin reforma obtuvieron más de 65 mil millones de pesos adicionales. ¿Cuál es el otro elemento de falso positivo? Bueno, que podrían entrar en una situación de impago de la deuda y que la presión de la deuda era muy alta, 56, casi 57% sobre el PIB. ¿Y en cuánto está la deuda ahora mismo como porcentaje del PIB? No, está en 52% sobre el PIB. Bajó un poco. Bajó 4%, 4 puntos porcentuales, perdón, para ser más preciso. Yeah. Entonces ese es otro falso positivo, porque sin reforma usted redujo el indicador de la presión de la deuda. Como puede ver, ese es el soporte, ¿no? Y el gasto público, que es el tercer componente. Decían que había que mejorar la calidad del gasto público y resulta que el gobierno en materia de gasto social en este año 2021 está gastando casi 50 mil millones de pesos menos en gasto social, pudiendo haberlo gastado porque tiene más ingresos y pudiendo haberlo gastado porque la ley de presupuesto se lo permite. Yeah. Entonces ahí el falso positivo, porque todo el mundo veía positivo la reforma, más es falso porque no era verdad que necesitaba la reforma para lograr aumentar los ingresos sí. Para reducir la presión de la deuda y para mejorar la calidad del gasto público, porque no lo han mejorado, pero no porque no tienen los recursos, porque los recursos les sobran ahora mismo, sino porque decidieron gastar menos. Las luces y las sombras. ¿Cómo no? Me imagino que las luces son lo que me hablaba de la vacunación, etcétera, etcétera. Pero vamos a escucharte a ti, las luces y las sombras. Sí, también hay luces en la economía. No solamente en el campo de la salud, que ciertamente, como usted lo señala, el tema de la vacunación es un acierto. Pero en términos de luces, en el ámbito económico tenemos el crecimiento de la economía. La economía ha crecido un 11%. Pero comparándola con el 2019 o con el 20, porque con el 20 no se puede comparar, el 20 fue un año perdido. Es comparándola con el 2020, pero aún comparándola con el 2019 ha crecido. Entonces, tanto así que en el año 2019, diciembre del 2019, el tamaño de la economía dominicana era de 88 mil millones de dólares. Y ahora va a ser de 91 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares, crecido. Más de 10 mil. Casi 12 mil millones de dólares. Entonces, hemos crecido. Eso es un dato positivo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa es una luz. ¿Cuál es la sombra de ese crecimiento? Sí, la sombra. Sí, bueno, la sombra es que todas las economías del mundo, no importa su nivel de desarrollo, tienen lo que nosotros los economistas denominamos un crecimiento potencial.
Vale decir que cada economía se evalúa, se examina y de manera científica se determina cuál es el tamaño que puede crecer una economía sin crear distorsiones. En el caso dominicano, la economía dominicana puede crecer un 5% anual sin crear distorsiones. Distorsiones quiere decir que no aumente la inflación, que no aumente el tipo de cambio, que no aumente el déficit fiscal. ¿Y qué ha pasado con este crecimiento del 11%? Que ha sobrecalentado la economía y ahí empieza la sombra. Porque ha crecido 6%, 6 puntos porcentuales por encima del 5% potencial. Y ese sobrecalentamiento de la economía trae dos consecuencias negativas. La primera de ellas tiene que ver con la inflación. Yeah. ¿Y qué tenemos de inflación? ¿Qué tenemos de incremento de precios en la República Dominicana? El más alto en los últimos 14 años. Y el más alto desde que en el año 2012 se estableció lo que se denomina en el Banco Central el esquema de metas de inflación. Y como la inflación va a cerrar en el año 2021 probablemente un poco más del 8% anual, quiere decir que está creciendo 4 puntos porcentuales por encima del 4%, que es la meta que tenían las autoridades que crecieran los precios en este año que cursa. Entonces, como puede ver, eso es una sombra, porque el crecimiento que creció, valga la redundancia, en forma exagerada e hizo que la economía se sobrecalentara porque creció por encima de su potencial, una consecuencia directa de ese sobrecalentamiento de la economía es la inflación. Como ya dije, la más alta en los últimos 14 años, porque va a superar el 8%. Entonces es una sombra. ¿Cuál es la otra sombra de ese sobrecalentamiento de la economía? Que el sector externo de la balanza de pagos, o mejor dicho, la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque la balanza de pagos tiene que ver con el sector externo, la cuenta corriente, para ser preciso, de la balanza de pagos va a tener uno de los déficits más altos de los últimos años en la República Dominicana. Estamos hablando de más de 1.700 millones de dólares a septiembre de este año. Y esa es una de las consecuencias de cuando hay un sobrecalentamiento de la economía. Todos los textos, todos los libros de literatura económica que abordan estos temas, especialmente las teorías del crecimiento, la teoría del desarrollo, se refieren en cuanto a que una economía, cuando está sobrecalentada, sus principales dos manifestaciones son la inflación y el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pago, vale decir el déficit. Pero, leíamos en un artículo que tú publicaste para el periódico El Dinero, donde decía que el gobierno gasta menos y pudo haber gastado más. Que el gobierno, pues como usted lo acaba de expresar hace un momentito, pues tiene ingresos que no ha gastado. Entonces, ¿qué hacer con esos recursos que no se gastaron en este año? Sin embargo, se recibieron y estaban en presupuesto de determinadas instituciones gubernamentales, pero sin embargo no se han gastado. ¿Sí? Fíjate, qué bueno que me formulas esta pregunta, Ramón, porque yo creo que, yo no recuerdo que en la historia contemporánea de la economía dominicana se haya producido un fenómeno tan interesante como este. Es decir, que un gobierno, y todos los gobiernos han tenido esa dificultad, con carencia de recursos, con necesidades de tener ingresos para hacer proyectos. Claro, para gastarlo. Para gastarlo de buena manera. De buena manera, claro. Porque no estoy insinuando nada. No malgastarlo, sino invertirlo, inversión pública. Sí, gastarlo como dice el presupuesto. Sí. Entonces, resulta que en el año 2021, gracias a ese crecimiento sobrecalentado de la economía que ya expliqué, de un 11%, hizo que los ingresos se dispararan y provocó dos modificaciones del presupuesto, como ya lo hablamos. Sí. Ese exceso, esos ingresos adicionales que tuvo el gobierno provocó que el gobierno no tuviera dificultades para gastarlo como dice el presupuesto. Claro, claro. ¿Y qué está pasando? Que el gobierno va a cerrar el año 2021 gastando alrededor de 100.000 millones de pesos menos de lo que debe gastar. 100.000 millones de pesos. Casi 100.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno
ha gastado menos de lo que debe gastar, pudiéndolo haberlo gastado, porque la ley se lo permite y porque los ingresos se lo permiten. Oiga, qué fenómeno más interesante. Sí. Que usted en su casa, para el amigo que nos está viendo por televisión y las distintas en las redes sociales, ¿no? sí. En su casa que tiene, digamos, carencias, tal vez tiene que cambiar la nevera, la estufa, o porque ya está dañada, le presenta dificultades, y usted empieza a aumentar esos ingresos y que usted siga teniendo una nevera, un electrodoméstico destartalado. Destartalado con dificultades y quejándose de su señora y cualquier otra persona más que tenga que usarlo. No es racional que usted teniendo dinero para comprar una estufa, teniéndola que comprar, no la compre. Yeah. Y eso le ha pasado al gobierno. El gobierno le aumentaron sus ingresos, ha podido gastarlo porque tienen los ingresos sin endeudarse, porque son ingresos adicionales, y entonces está gastando, como ya les dije, alrededor de 100 mil millones de pesos menos. Y eso tiene dos consecuencias negativas. Vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias? La primera es que la inversión pública en la República Dominicana es la más baja de la historia. Oiga, ahora en este momento. Sí. Pero el gobierno anuncia, escúcheme que le interrumpa. Son anuncios. Cada vez que va a un lugar, cuando sale, obra, 3.000 millones, 2.000 millones de pesos. Y en una semana, yo recuerdo el día pasado que lo sumé, el gobierno comprometió alrededor de 7.000 millones de pesos en obra. Porque parece que están en campaña. Okay. Es como si estuvieran en campaña. O sea, usted sabe que los candidatos, casi todos los candidatos, cuando están en campaña, le ofrecen a las comunidades, a la provincia, al país, lo que quieren hacer. Yeah. Puentes, carreteras, proyectos habitacionales, escuelas, hospitales, que el país lo necesita. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el gobierno, pudiendo gastar en gasto de capital, vale decir en inversión pública, 131 mil millones de pesos en el año 2021, que era el tope que podía gastar. ¿Usted sabe cuánto está gastando solamente de esos 131 mil millones de pesos? Sí. Alrededor de unos 70 mil, alrededor de casi 80 mil millones de pesos. Es decir, unos 50 mil millones de pesos menos de lo que puede gastar en inversión pública, es decir, en construcción, en destinar dinero para la construcción de viviendas. O sea, estamos hablando de un gobierno tacaño, como decíamos un buen dominicano. Súper tacaño. Usted está siendo considerado, Ramón, con decir que súper tacaño. Es súper tacaño, en grado superlativo, por la razón de que si usted tiene el dinero y usted no lo gasta, entonces usted es tacaño. Súper tacaño, porque usted tiene dinero muy por encima. Tanto que usted tuvo que ir 2 veces al banco y guardarlo porque en su casa no tenía dónde guardarlo. Que fue lo que hizo el gobierno con el tema de la modificación presupuestaria. Tenía tanto que tenía que tocarle la puerta al Congreso. Mira, vamos a modificarle esto porque... Ábreme la puerta para poder... ver cómo reordeno las finanzas públicas. Bueno. Mira, vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poquito ya de lo que podrían ser las proyecciones de cara al 2022, porque ya vimos en tu exposición excelente lo que ha sido el 2021. Entonces nos vamos al 2022 a ver cuál es el escenario que nos espera aquí en la República Dominicana.